Hola amigos, hoy quería hablarles de la megafauna sudamericana. Al igual que con los dinosaurios, la fauna de mamíferos fósiles del Pleistoceno en Sudamérica fascina por su gran tamaño. El término megafauna fue definido para comprender al conjunto de animales, en particular mamíferos, de la misma región cuya masa adulta excede la tonelada. Una tonelada es 1.000.000 de gramos y para esta cantidad se usa el prefijo mega. Más corrientemente, la palabra designa a los mamíferos grandes, sin una definición tan estricta, incluyendo los de masa medida en cientos de kilogramos. Como en cualquier actividad humana, existe la concepción de que los humanos somos la medida de todas las cosas. En este contexto llamamos megafauna al conjunto de mamíferos mayores que nosotros mismos. Aunque hay estupendos ejemplos de mamíferos acuáticos, como lobos y elefantes marinos, sin olvidar a las ballenas, en general se usa en relación a los mamíferos terrestres. La megafauna pleistocena de Sudamérica es impresionante, cualquiera sea la definición que se use. Si consideramos los más de 120 géneros citados en la literatura científica para Sudamérica, unos 15 tienen más de 1 tonelada, y los mayores de 100 kilogramos llegan a 50. Estas cifras son impresionantes. Esto se manifiesta cuando los comparamos con la realidad actual de África, el continente en que varios países generan importantes ingresos por mostrar su megafauna en parques nacionales. En África, la megafauna en sentido estricto está compuesta por el elefante, el rinoceronte blanco, el rinoceronte negro y el hipopótamo, mamíferos mayores de 1 tonelada, y la jirafa está cerca de este límite. 5 especies, que no sobrepasan por mucho las 20 si usamos la otra definición, que es tomar a los mayores de 100 kilogramos. Atención que en el caso de Sudamérica las cantidades fueron dadas en géneros y las de África en especies. Obviamente cada género puede tener muchas especies, pero veamos cuáles son algunos integrantes de esta megafauna. Este es muy conocido, un depredador extinto, de miembros relativamente cortos, que no parece haber sido apto para la persecución de su presa, sino más bien para la emboscada. Sus miembros anteriores eran extraordinariamente robustos. La dentadura estaba reducida al mínimo indispensable para apuñalar, desgarrar y cortar. En Arizona, en Estados Unidos, fue encontrado un cráneo de un gliptodonte juvenil con 2 perforaciones de forma oval, probablemente debidas al ataque de un esmilodon. Su masa probablemente alcanzaba los 350 kilogramos, prácticamente el doble de un león adulto moderno. Hoy en día solamente hay una especie de oso en Sudamérica, el oso de anteojos, un vegetariano relativamente pequeño, que puebla los grandes bosques de las vertientes andinas. En cambio, en Sudamérica habitaba este género de gran porte, Artotherium, cuyos restos son encontrados aquí frecuentemente. Como los úrsidos en general, sus hábitos alimentarios eran probablemente omnívoros, aunque su corto hocico sugiere que podrían haber sido más carnívoros que el promedio de sus parientes. Su masa estimada era de varios cientos de kilogramos, superando a los grandes grizzlies de América del Norte. Restringidos a pocas especies que viven en lo más alto de los árboles de las selvas tropicales de nuestro continente, los perezosos fueron mamíferos muy abundantes durante el Terciario y el Pleistoceno, e invadieron América del Norte y el Caribe cuando se levanta el Istmo de Panamá, hace 3 millones de años. Dentro de los representantes de América del Sur, el celidoterio era de los más pequeños, aunque su masa alcanzaba cientos de kilogramos, por lo que podemos suponer que no compartían con sus primos vivientes el hábito arborícola. Su masa estimada era de 800 kilogramos. Otro perezoso, una de cuyas especies, Milodon darwini, fue nombrada en homenaje a Charles Darwin. Al Milodon pertenece el cuero y materia fecal encontradas en la Patagonia Austral. Incluidos en el cuero fueron encontrados abundantes osículos cutáneos. Antes de esto siempre se los encontraba asociados a los restos, pero sin que hubiera ninguna explicación convincente. La masa estimada es entre 1 y 2 toneladas. Como se puede ver, los auténticos gigantes dicen presente entre los perezosos de América del Sur. Si bien los cenartros carecen de caninos e incisivos, Lestodon tenía el primer molariforme muy desplazado para adelante, con forma de canino
y proyectado hacia afuera, conformando una defensa, lo que debe haberle dado a su rostro una apariencia muy poco amigable. Se estima que pesaba unas 4 toneladas. El campeón de los pesos completos entre los perezosos y el mayor integrante de la megafauna, junto con los mastodontes. Se trata de Megatherium. También tiene el galardón de haber estado entre los mamíferos bípedos más grandes de todos los tiempos. Esto se puede discutir, obviamente, pero considerando las huellas que dejó, podríamos decir que por lo menos en determinadas condiciones caminaba en 2 patas. Tenía las fuertes garras, características de los perezosos, pero desarrolladas al extremo. Se ha propuesto que le servían para descascarar árboles y comer la corteza. La posibilidad de otras funciones adicionales también fue planteada. Su masa estimada es entre 4 y 5 toneladas. Eremotherium fue encontrado en latitudes más bajas. Puede ser considerado la versión tropical del megaterio. Este género tiende a mantener un tratado de límites con su hermano el megaterio, porque no se lo encuentra más al sur del estado brasileño de Río Grande do Sul. Entre otras diferencias anatómicas, tenía apenas 3 dedos en sus manos y su masa estimada es de unas 4 toneladas. Pampatherium está bastante emparentado con los tatúes modernos, como se puede observar en las bandas móviles que separaban el escudete escapular o anterior del pelviano o posterior. Probablemente cavaban cuevas de gran tamaño. Como se puede ver, las placas de su caparazón muestran una gran figura central casi plana, bien delimitada y finamente puntuada. La región superior de la figura es la superficie que imbricaba esta placa con la hilera anterior. Se supone que pesaba unos 200 kilogramos. Los gliptodontes son una de las formas más atractivas entre los mamíferos sudamericanos, aunque se parecen un poco a los armadillos con los que están emparentados. Ambas estirpes se separaron hace más de 50 millones de años. La diferencia más notoria es que los gliptodontes no tenían bandas móviles. En relación a esto, su columna vertebral tenía un grado de fusión mucho mayor, rivalizando en este aspecto con las tortugas. Sclerocaliptus era el pequeñín de los géneros de Sudamérica. Sus placas son fácilmente identificables por el predominio en su diseño de la figura central sobre las periféricas. Su cola estaba rematada por un estuche o tubo caudal que podía ser usado como un arma. Se estima que pesaba unos 300 kilogramos. Panoctus tiene una coraza con forma de gran casco prusiano. Las placas individuales son gruesas, con un diseño de pequeñas figuras uniformes, finamente punteadas. El tubo caudal adquiere gran tamaño, es chato y tiene cicatrices, en la que tal vez se habían fijado almohadillas o espinas córneas. Con o sin ellas, la cola debe haber sido un arma formidable. Se estima que pesaba 1 tonelada. En este género, las placas de la corteza están más laxamente unidas que en otros. Son bastante espesas y no tienen ornamentación. Su tubo caudal todavía es más impresionante que los vistos previamente, porque alcanzaba 1 metro de largo y tenía un ensanchamiento en el extremo con grandes concavidades, donde probablemente se insertaban estructuras córneas, dándole el aspecto de una masa. Se supone que pesaba más de 1 tonelada. La insignia de la megafauna en el lujanense sudamericano es Glyptodon. Su existencia fue comunicada por Sir Richard Owen en un trabajo científico en 1838. Sus placas son muy características, tal vez los fósiles de vertebrados más comúnmente hallados en nuestra región, con su diseño de roseta. Si bien tenían la armadura caudal completa, como todos los integrantes de esta familia, no tenían este anquilosamiento de los anillos terminales en forma de tubo que se ven en otros géneros. Se estima que pesaba unas 2 toneladas en la especie mayor, Glyptodon clavipes. Los mastodontes como Stegomastodon también estaban, ayer nomás, en nuestras llanuras. Los restos de estos parientes de los elefantes son bastante comunes, como para suponer que hubiera sido bastante fácil verlos en un safari hace 10.000 años. De la forma peculiar de sus molariformes proviene su nombre, traducido como dientes con mamas. Ellos tienen 2 series longitudinales de cúspides cónicas. Tenían un cráneo alto,
como el de los elefantes modernos, el extremo anterior de la mandíbula curvado hacia abajo y las defensas rectas. Pesaban unas 4 o 5 toneladas. El orden de los litopternos ya no existe hoy en día, pero fue esplendoroso. Entre sus miembros había un género mioceno que alcanzó una reducción de los dedos laterales todavía mayor que la de los caballos modernos. Macrauchenia, por su parte, tenía una forma más similar a un camello, aunque la posición muy atrás de los orificios nasales y también la forma de gran fosa elíptica sugieren la presencia de una trompita. Masa estimada de 1 tonelada. Otro, que fue el último heredero de una estirpe gloriosa, hoy totalmente desaparecida. Los notoungulados incluyeron en su larga historia unas 13 familias diferentes, desde prácticamente el principio de la edad de los mamíferos, hace unos 60 millones de años, hasta su reciente extinción. Los toxodontes en particular están entre los más interesantes exponentes. Alcanzaban el tamaño de un rinoceronte y probablemente compartían estos hábitos. Los incisivos superiores estaban muy arqueados, mientras que los inferiores eran muy achatados. Tenían una disposición horizontal y una gran expansión lateral. Le daban a la parte anterior de la mandíbula el aspecto de una gigantesca espátula. Pesarían aproximadamente 1 tonelada. En sus tiempos, las llamas y los guanacos no vivían únicamente en su presente distribución andino-patagónica y eran habitantes frecuentes de nuestras praderas. Este género, Paleolama, era el gigante del grupo y llegaba a un tamaño como el de los camellos, de los desiertos y estepas de África y Asia. Se supone que pesaba unos 300 kilogramos. Epidion fue uno de los varios géneros de equinos sudamericanos. Todos ellos se extinguieron varios milenios antes de que los colonizadores europeos reintrodujeran la especie doméstica del grupo. Esta se adaptó tan bien como sus parientes nativos. Epidion era más robusto y cabezón que el caballo doméstico. También se distingue su cráneo por tener los huesos nasales libres en buena parte de su longitud. La masa estimada es de unos 400 kilogramos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este breve resumen que les traje hoy sobre cuáles eran los animales que vivían en el Pleistoceno en Sudamérica. Y si les gustó, nos volvemos a encontrar muy pronto. Un beso muy grande para todos ustedes.